Buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer para mí, en nombre de San José en Transición, Jesús en Transición y Extinction Rebellion en Visa, teneros aquí hoy en este evento de Ecovisión. Y muy brevemente os quiero compartir por qué Ecovisión. Estamos en un momento de crisis múltiples: alimentaria, energética, climática, social, cultural, y necesitamos un gran cambio de visión para poder implementar cambios sistémicos, duraderos y que puedan realmente hacer que este mundo pueda funcionar de otra forma. El eco, que muchos de vosotros ya sabrán, es el oikos, o sea, nuestra casa. Es simbólicamente la casa interior de cada uno de nosotros y el planeta como casa común. Este cambio de visión necesario es probablemente el trabajo más profundo que tenemos que hacer. Y es un trabajo que requiere también un esfuerzo espiritual, o podríamos decir, de ecología profunda, o sea, una conexión con la parte más profunda de nuestra casa interior, que es nuestra alma también, que hay que darle mucho valor también, porque estos cambios tan radicales que tenemos que hacer necesita de una unión, de una reconexión con todo lo que es la naturaleza, nuestros sentires, porque no nos valdrá de mucho implementar cambios siguiendo en una educación de los valores que es deshumanizante y deshumanizar. Dicho esto, me gustaría apoyarme a una imagen, que si el técnico nos pasa, será de ayuda. Un momentico. Esta imagen la he extrapolado de un libro que leí hace unos años, que aconsejo a muchos de vosotros, que es de Christian Daniel Wahl, una persona brillante que además tenemos en nuestra isla, que ha escrito Diseñando Cultura Regenerativa, que a su vez ha extrapolado de otro libro de Bertor, un físico, además una mente brillante de nuestro siglo. Y pido disculpas porque hoy voy a hacer un uso un poco impropio de esta imagen, porque se podrían abrir conversaciones mucho más complejas sobre la cognición y la percepción. Yo hoy la uso como un pretexto para, como ya podéis ver, son muchos puntos negros. Cada uno de vosotros probablemente tiene una lectura de esta imagen, pero subyace una imagen que todos podríamos ver si de repente os doy alguna indicación más que otra. Y es probablemente mirando desde arriba hacia abajo, en las manchas más grandes que encontramos en la parte superior, y mirando hacia abajo, podemos individuar la cara de una jirafa. No sé si la podéis ver. Alguien la verá con más rapidez, sí. Algunos la verán con más lentitud, otros no la podrán ver, o la podrán ver con más, después de pasar más tiempo concentrándose, e igual perderán esta claridad de la imagen con rapidez también. Son procesos de cognición y de percepción muy complejos que en 10 minutos seguramente no se pueden abarcar, y además yo no soy una experta, así que no me permitiría de abarcar esta conversación. Pero sí que uso esta imagen para deciros que hay una posibilidad de hacer emerger una visión común, una imagen común de un futuro que queremos. Y esto no significa que no podamos seguir teniendo muchas visiones diferentes. O sea, este dibujo puede seguir dando posibilidad de varias interpretaciones. Podéis ver flores, mariposas, lo que queráis, pero hay una imagen ahí, hay una visión común que podemos tener. Y simplemente, sin extenderme más, deciros que quizá es el momento de tenerla. Es el momento de entender que el cambio más profundo no viene solo de acciones cotidianas, que también son muy importantes, más viene de algo más allá, que es un pasaje transpersonal, ir más allá de nosotros y saber que somos una comunidad que necesita rediseñar su presencia aquí y ahora. Y por esto hoy tenemos también un gran ponente
que yo tengo el honor de invitar aquí con nosotros, para mí es un gran honor, es Fernando Valladares, y un aplauso para él. Fernando es un científico climático, referente de la... no es ahora que se puede hacer un apagón, necesito ver para presentar a mi ponente. Pero esto podría pasar. Y por cierto, como estaba diciendo, Fernando Valladares, científico climático, referente de la divulgación de la ciencia en España, un ejemplo de cómo un investigador con una excelente trayectoria científica de primer nivel mundial puede trasladar el conocimiento a la sociedad en un campo tan trascendental como el medio ambiente. Es galardonado doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, Premio Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad. Es un profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y además, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sin más, deciros que tenemos la suerte y la generosidad por parte de Fernando de estar aquí hoy, de escuchar una gran persona, un gran científico, y no me extiendo más y te dejo la palabra, Fernando. Gracias. Parece que hoy los apagones nos van a amenizar la jornada. Bueno, los apagones pueden ocurrir. Los apagones han sido una especie de espejismo para el capitalismo, de tal forma que se consideraban como que esas cosas no pasan. Pero si tenemos en cuenta la combinación de varios factores, entre ellos el cambio climático, pero también problemas de picos de demanda, fallos técnicos y también, ¿por qué no?, ciberataques, no estaríamos quizá tan lejos de un posible apagón que, aunque no tome la forma global, ya tenemos bastantes avisos y bastantes ejemplos de apagones regionales. Podéis consultar en Wikipedia la larga lista de apagones en los últimos 10 años, algunos de ellos, como por ejemplo Venezuela 2019, 30 millones de personas afectadas. Se hizo la oscuridad en una región gigante del planeta. 2 años después, otra crisis energética en el mismo sitio, en este caso 19 de los 23 estados. Pero no es una cosa de Venezuela. América del Norte ha tenido varios apagones, ya algunas películas muy famosas, pero este en concreto, en América del Norte, en el año 96, tuvo un origen climático. Fue un fuerte calor que no pudo ser contrarrestado por las, digamos, medidas que tomaron y afectó en este caso a 4 millones de personas. En Francia, los ciclones o el ciclón Lothar y Martin, casi 4 millones de personas afectadas durante varios días. La línea de alta tensión cayó. Estamos en una situación en la que algunos podrán presumir, porque te hace sentirte muy poderoso, pero hemos transformado el planeta de un sistema vivo a un sistema de producción masiva. Y esto no lo dice un tertuliano, esto lo dice el grupo de Estocolmo, de un instituto de resiliencia que aborda problemas, digamos, a escala planetaria. Y por supuesto tiene consecuencias. El haber hecho esto tiene consecuencias. Una consecuencia es que nos podemos dar la bienvenida a la era en la que el ser humano lo interrumpe y lo enreda todo. Lo más grande que es el ser humano lo hace sin querer. Pensamos que ir a Marte es grandioso, pero en realidad, sin querer, le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra 3 veces, ¿no? Y el cambio climático lo estamos haciendo también sin querer. La biosfera quizá merezca cambiar de nombre, porque ya no predomina la vida. La biosfera es esa capa cargada de organismos, entre ellos la especie humana. En esta gráfica, bueno, que ahora veréis, en realidad se muestran los datos que básicamente en esta imagen se quieren transmitir. Pesa ya más lo artificial que lo natural en la biosfera. Ella y mis colaboradores calcularon en teratoneladas la evolución de las dos cosas, de la biomasa y de la antropomasa. Dinámica exponencial de la antropomasa, plásticos, metales, cemento, ladrillos, grava, etc. Esto aproximadamente en el año de la pandemia, con un error de 6 años, cruzó
la línea verde de biomasa que va cayendo poco a poco, pero es exponencial el crecimiento de lo artificial. Fijaros este crecimiento exponencial y compararlo con el crecimiento de la población humana. No es solo que somos muchos. No es que seamos tantos que lo llenamos todo de porquería. Fijaros, a partir del 2000-2010, la curva de crecimiento de la población humana se atenúa. Y no lo hace por casualidad, lo hace precisamente porque las mujeres se empoderan de su propia reproducción en América, en África y en Asia. El conocimiento y las facilidades sanitarias para que las mujeres decidan cuándo tener hijos es lo que explica que sí, seguimos creciendo, pero ya no lo hacemos exponencialmente. Pero lo que sigue creciendo exponencialmente es nuestra huella en el planeta per cápita. Hay hueco para más gente en el planeta, pero no con la huella que ya tenemos ahora en promedio. Por supuesto, parte de lo que ha pasado de ser tanta gente es gracias a la medicina. Grandes avances, siglo XIX, siglo XX, que duplicaron la esperanza de vida. No solo somos más gente, sino que al vivir más se solapan las generaciones. Por supuesto, para pasar de 4.000 a 8.000 millones de personas tuvimos que producir muchísimo alimento, en cantidades astronómicas. Tuvimos que reventar el metabolismo de la Tierra y lo hicimos secuestrando el nitrógeno de un sitio donde es muy abundante, como es la atmósfera, y mediante una reacción química superar a la propia naturaleza en fijar ese nitrógeno para crear la revolución, la agricultura verde, esa explosión de comida que nos permitió ser tantos. Por supuesto, esto tiene una huella y un problema social, y el hecho de tirar, como luego veremos, 1/3 de la comida. Esto tiene un gran coste ambiental, pero también tiene un coste en términos de vidas humanas, porque solamente la contaminación asociada a lo que sobra de lo que se le echa a la agricultura ha disminuido la esperanza de vida. Ello solo provoca 1,3 millones de muertos cada año. Y nos preocupa la guerra de Ucrania, por supuesto, pero los números palidecen ante las muertes por causas ambientales. La segunda rotura o fractura metabólica del planeta la hemos hecho con cuestiones energéticas, que es quizá lo que más presente tenemos ahora, ¿no? El cambio climático, el calentamiento de la atmósfera como efecto colateral de utilizar una forma de energía que estaba allí mismo. Al principio, en el siglo XIX, pinchabas la tierra en algunos sitios y salía el petróleo a borbotones. Hoy hemos publicado un artículo, una reseña de un artículo en el que demuestran que sacar petróleo cada vez cuesta más energía. El petróleo que queda cuesta mucha energía. Hoy el 15% de la energía que va a dar. En el 2050 el 50%. Es fácil de recordar. La mitad de la energía que nos dará el petróleo en el 2050 la gastaremos en sacarlo. Por supuesto, respecto al cambio climático convendría ni siquiera pensar en ello. No sabemos cuánta gente muere por el cambio climático, de forma directa del orden de 500.000, y si sumamos todas las causas, probablemente sean decenas de millones de personas que ya están muriendo por el cambio climático. Uno de los problemas en la comunicación de esta crisis es que tenemos tendencia a pensar que es algo que ocurrirá y que lo sufrirán nuestros hijos, nuestros nietos, las siguientes generaciones. No, ya están muriendo. Del orden de 2 o 3 COVID cada año por el cambio climático. Y por supuesto esta tendencia que hemos desarrollado en el último siglo a agruparnos en las ciudades, con todas las consecuencias que tiene. Las ciudades son el foco de más o menos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero además son el resultado de, o la consecuencia más espeluznante quizás sean los trastornos mentales, aparte de los trastornos en la salud y los cambios en las estructuras sociales del ser humano. La vida en la ciudad dista mucho de ser saludable. Pero aquí tenéis un dato. La contaminación atmosférica es una de las causas principales de mortandad. Es el cuarto riesgo más importante de funciones del mundo, el 12% de las muertes totales. Y cuando lo vemos en la esperanza de vida, recordaros, la longevidad es un parámetro biológico, la esperanza de vida es una estadística. La idea de la humanidad es acercar la esperanza de vida a la longevidad. La longevidad es aproximadamente 140 años. Hemos pasado de una esperanza de vida de 40 a 80 en un siglo. La medicina ganando terreno. El medio ambiente ahora lo está parando. La degradación ambiental hace que la esperanza de vida esté estancada e incluso en los últimos años parece que empieza a decrecer. De 80 años vamos a 79, 78, bajando precisamente por cosas como esta. Solamente la contaminación atmosférica, ella sola, es responsable de disminuir 1,8 meses la esperanza de vida.
El cambio climático, como digo, ya está aquí. No es futuro, es presente. Podríamos hablar de muchas cosas. Yo quizá os animo a que miréis la hemeroteca reciente y veáis como cada vez hay más récords que se pulverizan en menos tiempo. Eso es una dinámica matemáticamente definida como exponencial. Cada vez más cosas en menos tiempo. Por eso a nuestros políticos hay que recordarles que aunque hagan mucho por el cambio climático, hay que hacer cada vez más cosas en menos tiempo. La salud humana se ve afectada por el cambio climático en un montón de cosas, porque afecta no solo en esa interacción con la contaminación a la calidad del aire, sino a enfermedades infecciosas. Los vectores de enfermedades infecciosas ha sido muy bien estudiado con la malaria, cómo el calentamiento facilita que los mosquitos se desplacen hacia zonas que tradicionalmente por las temperaturas estaban limitadas a esos mosquitos. Hay un montón de enfermedades infecciosas que el cambio climático las está expandiendo. Pero tenemos problemas con el agua, el abastecimiento de agua, la provisión de comida, muchos fallos de las cosechas, hasta el punto de que la mitad de las personas que migran hoy en día en el planeta lo hacen por razones climáticas. La mitad, esos son millones de personas que se desplazan debido a, pues en la zona del Sahel, en el centro de América, en muchos lugares de Asia, millones de personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares porque el clima no les permite seguir viviendo allí. El cambio climático realmente es el principal desafío, el principal choque entre nuestra civilización, el modo en el que nos organizamos, en el que hemos decidido vivir y los límites físicos, los sistemas ecológicos de la Tierra. Vamos a ver 3 pinceladas del cambio climático para entender su dimensión. En primer lugar, afecta a todo el ecosistema, desde la base, el suelo, donde se asienta la producción de la vida y el funcionamiento de los ecosistemas, hasta precisamente esos componentes, la diversidad. Pero también ocurre viceversa. El ser humano altera la diversidad biológica y altera los suelos. Y esa diversidad biológica disminuida y esos suelos alterados hacen que el cambio climático no tenga un freno natural, no tenga una amortiguación en los sistemas naturales. Sea más difícil que los sistemas naturales estabilicen el clima. Y eso se entiende muy bien con el concepto de puntos de inflexión. Tipping points en inglés. Hay 15. 9 de ellos están identificados como activados o a punto de activarse. ¿Qué son estos puntos de inflexión? Pues son situaciones que parecen muy remotas, como el arrecife de coral en Australia o como la circulación termohalina en el Atlántico o el bosque del Amazonas. Son cosas que parece que están en otra zona del planeta y que en pocos días lo que pasa allí acaba repercutiendo en el clima del planeta, en los ciclos de la materia y energía. Y os voy a poner un ejemplo con el polo, ya que el oso polar ha sido el emblema durante mucho tiempo del cambio climático y todos lo veíamos como algo muy lejano. El permafrost, los suelos permanentemente congelados, que ocupan extensiones inmensas en Siberia y en el norte de Canadá, se están fundiendo y están generando un calentamiento que es el doble del promedio del planeta. 1,2 llevamos en promedio de calentamiento. En el Ártico van por 3 y pico, 3,3, 3,4 grados. Y tiene mucho que ver la fusión de estos suelos que deberían estar todo el año congelados y ya no lo están. Al descongelarse, liberan gases de efecto invernadero que tenían secuestrados, metano, CO2. Así que al descongelarse generan precisamente más calentamiento, más descongelación y en un ciclo que no tiene control. Pero además hay un tema físico. Al fusionarse la nieve y el hielo que cubre estos suelos, una superficie eminentemente blanca o muy clara, como son estos suelos, deja ver lo que hay debajo, la vegetación, el agua, las rocas, que son más oscuras. Al ser más oscuras absorben más radiación, más temperatura, más fusión, más temperatura, más radiación. Y en otro círculo vicioso que explica por qué el permafrost está acelerando el calentamiento global. Proveer de energía ha roto un metabolismo importante de la Tierra. Hemos acelerado una parte del ciclo del carbono. El ser humano todavía no es capaz de crear ni destruir la energía, pero transformarla y transforma los ciclos. El ciclo del carbono lo hemos acelerado en una parte, pero no lo hemos acelerado entero. El secuestro de carbono y la formación de combustibles fósiles sigue llevando miles o millones de años, pero sin embargo los quemamos muy rápidamente y se acumulan ¿dónde? Pues en la atmósfera. Y con lo de darnos de comer pasa 3/4 de lo mismo. Hemos generado formas de producir mucha comida, pero luego eso tiene unos costes ambientales porque hay ciclos de la materia y la energía que están desencadenados. Y hay muchos productos químicos que utilizamos para hacer esa explosión de comida que luego acaban intoxicándonos, ¿no?
La agricultura tiene una fuerte responsabilidad en el cambio climático. Aproximadamente la quinta parte, entre la quinta y la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con la agricultura. El mapa y los numeritos reflejan las toneladas, millones de toneladas de CO2 por año que se podrían ahorrar en cada uno de los países. En España, con lo relativamente pequeña que es, hay del orden de 86 millones de toneladas equivalentes de CO2 que se podrían ahorrar con una agricultura más razonable. O sea que hay margen de mejora, pero hay que hacer los deberes y, como veréis, no los estamos haciendo. La ganadería también tiene una cuota importante, algo menos, pero del orden de un 14, un 15% de las emisiones totales de esos gases de efecto invernadero. Pero sabéis todos que no es lo mismo un pollo que un rumiante. A la hora de la huella de carbono, el pollo tiene una huella mucho más pequeña que el cerdo y, a su vez, el cerdo mucho más pequeña que la vaca y los rumiantes. El récord lo tiene el yak, pero por suerte la humanidad consume poco yak. Pero en cualquier caso, un rumiante tiene en el ciclo completo para producir 1 kilo de proteína, tiene una cantidad de CO2 asociadas muy grande. Así que comer carne, como veréis, es relativamente tóxico para todos. La dieta, esto se ha visto globalmente en todos los países en vías de desarrollo, a medida que se desarrollan, la dieta, a medida que tienen dinero, se enriquece en carne. Por suerte hay una excepción que comentaremos. Pero este enriquecimiento en carne lleva consigo el aumento de muertes evitables. Las gráficas que apenas alcanzáis a ver son porcentajes de mortandad que se aumenta por cambiar a la dieta tradicional, a la dieta occidental estándar, viniendo o de una dieta mediterránea, o de una dieta basada en peces, o de una dieta vegetariana. La diabetes aumenta entre un 20 a un 40%. El cáncer, distintas formas del cáncer, en torno a un 10%. Enfermedades coronarias en torno a un 20-25%. Estas son enfermedades que nos aumentan por comer más carne, por salirnos de esas dietas más ricas en proteína vegetal y entrar en esta forma de comer occidental. Y por eso hay todo un programa de la dieta de la salud planetaria. Esa dieta para tener el planeta en buenas condiciones. Y no es casualidad que lo que al planeta le sienta bien nos sienta bien a nosotros. Por eso esta dieta no es una cuestión de nutricionistas que quieren sacar ese libro y dar el pelotazo en el verano, aprovechando la operación bikini. Esto está avalado por científicos. La revista The Lancet, la mejor revista científica de medicina, es una de las patrocinadoras de este proyecto. Son médicos que no les va el dinero ni el sueldo en que la gente coma una cosa o coma otra, o compre un libro o compre otro libro. Y la dieta es bastante razonable, es muy intuitiva y se apoya en el concepto de límites planetarios. Hay una serie de límites que los podemos estimar mejor o peor, pero que son condiciones del planeta para que nosotros estemos en él. Cuando decimos vamos a salvar el planeta ni se puede salvar ni necesita ser salvados. Somos nosotros los que tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos unas condiciones de oxígeno, temperatura, humedad, biodiversidad muy estrechas. Fuera de esas condiciones somos nosotros los que quedamos fuera de juego. Los sipuncúlidos, los nematelmintos y miles de bacterias y virus estarán por ahí, estemos o no estemos nosotros. Y estos límites planetarios es una forma de acercarse a entender si nos estamos pasando en algunas cosas o si todavía tenemos margen, como cuánto de reversible es el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica, así como el uso de agua dulce o la contaminación por nitrógeno, están ya por encima de esos límites de estabilidad planetarios. Pero volviendo a la dieta, que se apoya en ese concepto de límites y que tiene muy presente, porque está hecho por médicos, la salud de las personas, se puede resumir con ese plato. La mitad de lo que comemos al día tienen que ser vegetales. Es suficiente y es sanísimo para nosotros. Y en la otra mitad tiene que haber, por vegetales me refiero sobre todo a hortalizas, verduras, frutas, y en lo demás tiene que haber muchos granos, proteína de origen de frutos secos. Y por supuesto puede haber, y en muchos casos es muy saludable, que haya proteína de origen animal, productos lácteos, huevo, un poquito de carne, pero la cuarta, quinta parte de la carne que normalmente se come en España, por ejemplo. 1 millón de personas mueren cada año por comer demasiada carne. 1 millón de personas. Esto es la cuota mínima, más conservadoramente estimada por la ciencia. Cada dieta, cada país, cada región tiene sus estadísticas diferentes, pero esto es incontestable. La carne roja nos mata
y la carne roja envenena el planeta. Entonces no es cuestión de no comerla, sino comerla con sensatez, del orden de 100 gramos a la semana, no chuletón tras chuletón. Cuando la proteína vegetal entra en escena, aparecen márgenes para el optimismo. Un ejemplo, todo un país, la India, es una dieta que se sale de esa evolución que decía al principio, de a medida que sube el Producto Interior Bruto, aumenta la ingesta de carne. La India ha ido progresando en su Producto Interior Bruto, que luego lo podemos comentar, que no es ni mucho menos la panacea, pero es una manera de mostrar el potencial económico, ¿no?, que todos entendemos. Todos los países encajan en las curvas, excepto la India, que sigue agarrada por su tradición, por su forma, por su gastronomía, en fin, muy agarrada a la proteína vegetal. Y eso es una esperanza, y eso es un referente de que se puede hacer. En Europa tenemos un gran problema. Bueno, tenemos varios, pero hay algunos problemas que nos los hemos firmado nosotros mismos. Nadie nos dijo que hiciéramos una política agraria comunitaria. Bueno, quizá después de la Segunda Guerra Mundial sí, porque entonces estaba en entredicha la seguridad alimentaria de los europeos. Pero ahora, la seguridad alimentaria de los europeos no es un problema. El problema es el medio ambiente. Y la política agraria comunitaria sigue primando la producción por encima del medio ambiente. Primando esa producción, no se puede converger con el Acuerdo de París. Y las dos cosas son europeas a más no poder. Así que Europa entra en potentes contradicciones. Firma una cosa y firma otra. Y no casan. Del mismo modo hemos firmado el Tratado de la Carta de Energía. ¿Qué personas de aquí han oído hablar del Tratado de la Carta de Energía? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y porque es una audiencia sensible. Muchas veces preguntas, ¿el Tratado de la Carta de Energía? La gente no ha oído hablar de eso. Nuestra vicepresidenta ha estado luchando hasta el último momento por no firmarlo y ha sido de los pocos dirigentes relativamente valientes que le ha presentado cara a un tratado que lo que consiste es en darle un cheque en blanco al sector energético. De tal forma que siempre ganan, porque si hacen su proyecto energético, ganan. Y si no lo hacen, empapelan al Estado por haber firmado ese tratado y reciben el mismo dinero sin hacer el proyecto. Y eso ya ha pasado. Y eso se iba a no renovar. El Tratado de la Carta de Energía, igual que la política agraria comunitaria, vienen de otra época. Vienen de cuando la energía también era algo que hacía peligrar la salud de los europeos. Y lo seguimos firmando. ¿Por qué? Creo que no hace falta contestar, ¿no? Tiramos un tercio de los alimentos y esto sale carísimo. Y no solo en euros, sino sale, por ejemplo, en términos de la superficie terrestre. El 12% de la superficie de la Tierra se emplea en producir comida que se va a tirar. Para haceros una idea, el 15% de la superficie terrestre son espacios protegidos. Nos gastamos esfuerzo y dinero en proteger el 15% y, sin embargo, el 12% lo utilizamos en producir comida para tirarla. Por supuesto, esto va asociado con el 23% del agua dulce y con un 8% de los gases de efecto invernadero. No se puede, y sin embargo la política agraria comunitaria establece mecanismos, porque hay una cosa sagrada que no sé si la teníais tan clara. La madre es sagrada y es sagrado el precio del mercado. No sé en qué momento se hizo sagrado conservar el precio del mercado. ¿De qué? Del tomate, del melón, de la lechuga. Y por preservar el precio del mercado tú puedes tirar. Y la política agraria comunitaria te permite y establece los mecanismos de compensación para que los agricultores tiren comida. Estupendo. Nadie nos obliga a hacer eso, ¿eh? Los científicos ponen en un mapa con mucha claridad dónde se puede mejorar las cosas. No es solamente que se puede, sino te dicen un poco cómo. El problema, como veréis, es si queremos, si lo vamos a hacer. Este mapa simplemente dice el potencial de fijar carbono por sitios actualmente empleados en una ganadería que no es muy sostenible y que nos permitirían acatar lo que firmamos en el Acuerdo de París, ese nivel de reducción de emisiones. Haciendo eso en esas zonas podríamos reducir significativamente las emisiones y quedarnos en ese nivel de seguridad climática. Cuando más la necesitamos, la agricultura nos falla, pero no porque la pobre agricultura tenga voluntad de hacernos la fiesta, sino porque con el cambio climático las cosechas fracasan. Del orden de, en promedio, un 21% en un periodo, no sé si lo digo aquí, bueno, desde los años 60 hasta la actualidad. En más de 50 años, en promedio, un 20% ha declinado la producción vegetal. Cuando más la necesitamos, porque somos muchos. Precisamente la agricultura nos permitió ser tantos.
Cuando hablamos de crisis ambiental, que es realmente la madre de todas las crisis, es una combinación de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de distintas formas de contaminación. Las tres cosas interaccionan, ocurren a la vez y muchas veces es difícil atribuir un efecto a una única causa. El cambio climático no viene solo y la pérdida de diversidad es quizá de las cosas, lo he mencionado antes y lo voy a ilustrar brevemente, la importancia de tener la biodiversidad. No es una cosa frívola, no es una cosa ética. La biodiversidad va más allá de la ética y la frivolidad y que te gusten las orquídeas o los pajaritos. La biodiversidad es clave para que funcionen los ecosistemas y, por tanto, para que nosotros estemos en el planeta. Pero llevamos contra las cuerdas a 1 millón de especies y tampoco lo hacemos queriendo. La inmensa mayoría de las especies las arrinconamos hasta la extinción sin saber ni cómo se llaman. La ciencia no tiene nombre para muchas de esas 1 millón de especies que se están extinguiendo. Son cálculos que estimamos por la degradación ambiental. Estamos en lo que se conoce como la 6ª gran extinción. Es la primera que una única especie causa. Y lo que os digo, las especies están asociadas a funciones. Cuando perdemos especies, perdemos funcionalidad de los ecosistemas. Nadie pensó en marzo del 2020 que la biodiversidad era un mecanismo de amortiguar los riesgos de enfermedades infecciosas de zoonosis como la COVID-19. Y de pronto revisamos la bibliografía y decimos, pues esto lo sabemos de hace 30 años. Lo sabíamos para la enfermedad de Lyme, para el virus del Nilo Occidental, lo sabíamos para un montón de zoonosis. Que la biodiversidad es un mecanismo de protección. Nadie se acordó y de repente, anda, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado. En el Neolítico, con rodearnos de animales domésticos, comenzaron el trasvase. Mucho menos estudiado y potencialmente igual de peligroso es lo que nosotros pasamos a los animales. Nos hemos centrado en lo que los animales nos pasan a nosotros, pero cuando nosotros les pasamos virus y bacterias, eso evoluciona en los animales y nos puede volver con otra forma, con otro aspecto, con otra patogenicidad. Esto es un toma y daca, y muy complicado, la ciencia no lo entiende todo. Las pandemias tienen que ver con cosas que llevamos haciendo desde el Neolítico y de toda la vida, pero que con la forma de vida actual se han amplificado, sobre todo la globalización, el mercadeo de especies, el tráfico ilegal, la manipulación de animales vivos que tienen su sistema inmune perfectamente deprimidos. Imaginaros que nos ponen a nosotros una semana en una jaula, nos dan de comer poco y nos tienen allí pendientes de que nos vendan. Pues nos saldrá como mínimo el herpes, como manifestación de un virus que llevamos dentro todos, y desde luego nuestro sistema inmune enflaquecido nos convertirá en animales más infecciosos. Esto es pura inmunología de primero. ¿De dónde vienen las infecciones de origen animal? Bueno, cuando degradábamos asiduamente el hemisferio norte, América del Norte, Europa, de ahí venían muchas enfermedades zoonóticas en el siglo XX. Cuando hemos ganado potencia para degradar en los trópicos, mapa de abajo, de ahí, de las zonas tropicales, vienen las enfermedades zoonóticas. El sudeste asiático, India, tiene más color en ese mapa de riesgos porque, además de ser una zona en degradación ambiental, es una zona muy globalizada. África está mucho menos globalizada y, por tanto, las infecciones tienden a quedar más localizadas. El cambio climático, os lo he mencionado, para enfermedades muy bien documentadas como la malaria, pero hay un artículo de revisión reciente que muestra que puede afectar directamente al balance entre el invasor y el invadido, entre el patógeno y la especie que lo almacena. Revisan cientos de microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos y encuentran que todos ellos tienen en promedio mayor amplitud térmica que el organismo que los acoge. Cuando un patógeno entra dentro de uno de estos, que podemos ser nosotros, puede ser un ave, puede ser un mamífero, se establece una guerra muchas veces a muerte. Y el cambio climático va a favorecer más al que tenga más amplitud térmica, más capacidad de hacer su función fisiológica en un rango amplio de temperaturas. Y se ha encontrado que los patógenos tienen mayor amplitud térmica que nosotros. Con lo cual, ahí hay un efecto directo del cambio climático que favorece al invasor frente al invadido. Así que cuando tenemos una pandemia, es un cóctel de factores, muchos de ellos ambientales, y por eso es tan complejo que nadie puede decir cuándo va a salir una pandemia, dónde va a salir una pandemia y qué patógeno la va a causar. Pero sí sabemos los factores que aumentan las probabilidades. La degradación ambiental, la deforestación, fragmentación, manipular animales vivos, tráfico ilegal de especies, cambio climático, empobrecimiento genético. Si teníamos pocas razones para frenar las macrogranjas, por ejemplo, que causan no solo una bajada en el índice de empleo, contrariamente a lo que dicen los promotores,
sino una fuerte contaminación del acuífero, una contaminación atmosférica, una fuerte emisión de gases de efecto invernadero y un tremendo experimento evolutivo que permite a los virus y a las bacterias probar al azar combinaciones hasta que, bingo, resulta la que es compatible con el ser humano. Peste aviar, peste porcina, periódicamente los virus y bacterias encuentran combinaciones que son perjudiciales para nuestra propia salud. Por eso hablábamos que la naturaleza es la vacuna. Si nos preocupa una vacuna, la teníamos, la podemos tener, es la naturaleza en buen estado, reduce los riesgos, no es una vacuna en sentido estricto y no reduce los riesgos a cero, pero tiene dos grandes ventajas, es inespecífica, quiere decir que cubre a todos los patógenos. Estamos con la vacuna de COVID siempre con los dedos cruzados de que sea útil para la próxima mutación y que no escape el nuevo virus a las vacunas que ya hemos desarrollado. Son tremendamente específicas las vacunas en sentido estricto. La de la naturaleza no, es general, funciona para los cerca de 1 millón de virus. Solo conocemos la vida y milagro de 100 y hay del orden de 1 millón. Además, la vacuna de la naturaleza no requiere que muere nadie, no requiere que se enferme la gente, es preventiva, se anticipa, reduce los riesgos antes de que los problemas estén. Por supuesto, la diversidad y el cambio climático interaccionan de muchas maneras. No es lo mismo estar en el escenario del Acuerdo de París de 1,5 grados de calentamiento, la pérdida de biodiversidad es moderada, como veis en el mapa de la izquierda, que ir en el rumbo en el que vamos más o menos ahora de 3 grados o más, donde las pérdidas de diversidad serán mucho mayores. Por supuesto que no va solo, todo esto no va solo. Un problema gravísimo, el agua. El agua la necesitamos para miles de cosas. No solo hay que tener en cuenta el agua que cae, la lluvia, sino el agua que consumimos. Lo hacemos de forma tan poco sostenible que 1 de cada 3 personas en el planeta no tiene agua suficiente. Mientras tanto derrochamos agua. No, yo no bebo agua, yo solo bebo vino. Pues cada litro de vino son 900 litros de agua. Y un vaquero son 11.000 litros de agua. Por lo menos seamos conscientes, luego ya vemos que hacemos algo al respecto. Y luego nos robamos el agua. Y además son robos hasta admitidos. Socialmente alguien decide que a un río le sobra agua y se lo damos a otro. Los trasvases. No solo está el Tajo Segura, esto es el río Colorado. El río Colorado ha dado lugar a algunas películas y algunas situaciones totalmente kafkianas. Si uno va a buscar la desembocadura del río Colorado, que no espere encontrarla, no hay desembocadura. El río no llega al Mar de Cortés, porque los californianos necesitan, viviendo en el desierto, mucha agua, y se trasvasa del río Colorado. Los trasvases es una forma de robarnos agua y de enredar con los ecosistemas. Tenemos otras formas de robarnos agua. Pinchar. Yo tengo un pozo, digo, es que está aquí, está en mi terreno. Ya claro, pero ese agua está conectada, si tú pinchas aquí, el de allí ya no tendrá agua. Nos robamos el agua y así tenemos Doñana, un parque nacional acuático lleno de pinchadas ilegales, que cómo se va a mantener la biodiversidad y la funcionalidad de un ecosistema si aquí todo el mundo pincha y que encima, con el beneplácito de las autoridades que piensan que hay que mantener a los agricultores haciendo ¿qué? Haciendo el milagro ya muchas veces inventado de en un sitio árido traer agua, pinchar agua, sacar un agua fósil, un agua que tarda décadas, siglos, y tú te la gastas en una mañana. ¿Para qué? Para hacer fresas que coman antes que las fresas que se harían de forma natural. Estas son las locuras y las trampas y las tentaciones asociadas al agua. El agua se ha intentado privatizar varias veces, ha salido en bolsa, se ha retirado. Está ahí. De momento, pueblos valientes como Cochabamba, en Bolivia, se asocian, se alían, se protestan y ganan la batalla de la privatización del agua, pero no siempre se ganan esas batallas. 343 guerras importantes en el planeta se están desarrollando por escasez de agua. Pero bueno, ahora vamos a entrar en una fase algo más positiva. Yo creo que este diagnóstico, en cierto modo, lo teníais en la cabeza. Mitigar el cambio climático, por ejemplo. No solo se puede, que muchas veces la pregunta es, ¿pero estamos a tiempo? Pues claro que estamos a tiempo. Lo que ocurre es que cuanto más tardemos, tendremos que hacer más cosas en menos tiempo. Mitigar el cambio climático es posible, pero además es saludable. Hamilton y colaboradores calcularon las personas que dejarían de morir. He hablado de las muertes prematuras, de las muertes evitables. Bueno, pues del orden de 10 millones de personas no morirían de aquí al 2040 con cumplir lo que por otro lado dijimos que íbamos a hacer, el Acuerdo de París. No estamos inventando nada nuevo. Lo firmamos todos los países hace 7 años, no hemos hecho prácticamente nada. Seguían aumentando las emisiones.
Si lográramos mantenernos en esas temperaturas, del orden de 6,4 millones de personas salvarían la vida por cambios asociados en la dieta planetaria, 2 millones asociados con la movilidad y otros casi 2 millones por una mejora de la contaminación atmosférica. Eso es el cambio climático en positivo. Por supuesto que le reto a cualquier economista que me encuentre una inversión más rentable que invertir en naturaleza. Os podría traer muchos ejemplos numéricos hechos por economistas, no por ecólogos que podemos estar sesgados porque nos encantan los bichos y las plantas, sino puros economistas como el señor Waldron. Calcula las ventajas, el dinero que tiene por cada euro que se meta en la naturaleza. Se habla de costes de un espacio protegido, costes asociados a la protección. ¿Qué costes? Es una inversión que da 100 o 1000 veces lo que pongas en esa protección. Pero la naturaleza tiene una letra pequeña que no siempre nos gusta. La letra pequeña de la naturaleza es el largo plazo. El pelotazo es completamente incompatible con la naturaleza. La rentabilidad la alcanzas en décadas vista. Y eso lo están viendo los grandes inversores, por suerte. Lo que pasa es que estamos rodeados de pequeños inversores y de políticos con vistas muy a corto plazo. Y nosotros mismos. Queremos meter el dinero y mañana sacar el doble. O queremos que se haga una actividad económica rápida. Bueno, pues esas cosas normalmente no son compatibles con esa rentabilidad de la naturaleza. Estos son los números simplemente de escenarios de conservación. Duplicar la superficie conservada en la Tierra, que os dije que era un 15%, bueno, pues pasarla a un 30%. En azul, las barritas son los millones de dólares que costaría hacerlo de distintas formas. Sí, muchos millones de dólares. Pero en amarillo y en naranja tenéis los millones de dólares que se obtienen como ingresos y beneficios. Y en gris, el factor multiplicativo potencial del turismo. Súper rentable. Solo hay que esperar un poco. Buenas noticias para todos nosotros, excepto para el sector energético. Necesitamos muy poca energía. ¿Muy poca energía para qué? Para ser sanos y felices. Las gráficas de abajo en los dos mapas representan cómo evolucionan los 9 índices de bienestar y salud a medida que tenemos más energía. Claro, cuando no tienes prácticamente acceso a la energía, hay muchos índices de bienestar que no se pueden realizar, ¿no? Pero la primera sorpresa de este artículo de Jackson y colaboradores es que esa curva se satura, es decir, se alcanza ese nivel de casi todos los indicadores o todos los indicadores al máximo con muy poca energía per cápita. 75 gigajulios por persona y año. Y diréis, ¿y eso cuánto es? ¿Cuántos son 75 gigajulios? Pues es la mitad de lo que tenemos los españoles en promedio. La tercera parte de lo que tienen los europeos en promedio y la quinta parte de lo que tienen los norteamericanos en promedio. Así que sobra energía. Nos sobra energía. Cuando a Endesa, Iberdrola y demás le han propuesto la transición ecológica, rápidamente han hecho propuestas de energías renovables del orden de entre 6 y 9 veces más de la energía que hace falta. De la que hace falta, no. 9 veces, entre 6 y 9 veces la energía que ya estamos consumiendo, que es el doble de la que realmente hace falta. ¿A qué estamos jugando? ¿A ganar dinero con la energía? ¿Pero no estamos antes en salvar la vida de las personas? Bueno, esto es una buena noticia para la mayoría de los mortales. También reducir la pobreza es compatible con reducir el cambio climático. Durante mucho tiempo el objetivo número 1 de desarrollo sostenible se enfrentaba al objetivo número 13. El 1, erradicar la pobreza extrema. El 13, mitigar el cambio climático. Claro, muchas personas, por supuesto algunos partidos políticos enteros, dicen, hombre, es que si le dejamos a todos los indios que se compren un coche, el planeta revienta. Es una visión un poco simplista. Por suerte vienen los científicos, por ejemplo, aquí viene Bruckner y colaboradores y echan cuentas. Y llegan al cálculo de que 1.000 millones de personas se podrían sacar de la pobreza aumentando las emisiones solamente un 1,6%. Es decir, es posible. Pero también aquí hay una letra pequeña. La letra pequeña en este caso es que tenemos que prestarles o regalarles tecnología. Aquí no vale la caridad esa de la iglesia de echar en el cepillo para los pobrecitos. No, no es dinero lo que estamos diciendo. Aquí lo que estamos diciendo es tecnología, porque lo que tienen es que desarrollarse sin pasar por la fase de industrialización, esa que pasamos nosotros y que sabemos perfectamente la huella de carbono que tiene. Sabemos el diagnóstico, sabemos el objetivo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, reconocer que la crisis no es energética, que la crisis no es sanitaria, que la crisis no es económica, la crisis es ambiental.
Las tensiones geopolíticas no son energéticas, no son sanitarias, no son económicas, son ambientales. Y esto no lo digo yo como ecólogo, esto lo dicen los economistas en sus informes anuales, World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Hacen gráficos como este, en colores, que lo puede entender cualquiera. Verde. Sí, verde, es lo que entendemos por verde. Ellos ponen el listado, allí no lo alcancéis a ver: biodiversidad, cambio climático, inversión en la naturaleza. Los riesgos para la naturaleza desde el 2012, para la economía, los riesgos y los impactos para la economía desde el 2012, hace mucho tiempo que no son económicos. El azul son los riesgos económicos para la economía, o los impactos para la economía de la economía. Es decir, ahí sí había, en el 2013, en el 2014, problemas económicos que tenían una traducción económica y por tanto podíamos hablar de crisis económica. Hace tiempo que es lo verde lo que causa problemas económicos. Es el medio ambiente, ese que está en mal estado, el que nos enferma y nos mata, el que también provoca problemas en las finanzas planetarias. Tenemos tres tipos de soluciones y como nos emociona las soluciones tecnológicas, nos vamos a ellas directamente. Nos sulibella, nos maravilla poder hacer estupendas virguerías electrónicas que cuestan un riñón. Imaginaros, hay polinizadores que son drones. ¿Os imagináis con esos drones a cuántas plantas se pueden polinizar? Pero nos encanta, nos fascina. Y nos olvidamos de las dos soluciones que realmente tienen potencial. Las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones basadas en la gente. ¿Qué es una solución basada en la naturaleza? Podemos poner muchos ejemplos. Como vamos cortos de tiempo, solo uno. Sequía, Ciudad del Cabo, 2018. Se acercaban a una de las grandes crisis de provisión de agua dulce a la gente. Analizaron todas las opciones que tenían para enfrentar el 2018. Por supuesto, los ingenieros se vinieron arriba. Trasvases, desalinizaciones, pozos por todos los lados, grandes obras hidráulicas. Le ponían en marrón los costes, en rands, la moneda de Sudamérica, en azul, el agua que podías ganar. ¿Quién ganó? Una solución basada en la naturaleza, la de arriba de todo. Eliminar una especie exótica invasora. Eso permitió ahorrar mucha transpiración por una especie, en este caso de pino, y además permitió que la gente participara, la gente se sintió activa, útil, solucionando un problema. Puntos de inflexión, os he hablado de los puntos de inflexión en el permafrost, estos que nos ponen los pelos de punta, las pesadillas. Hay puntos de inflexión positivos, estudiados por el mismo grupo en la Universidad de Exeter. Los puntos de inflexión positivos, no por casualidad, están en la gente. Y solo requieren un par de propiedades matemáticas para que puedan tener efectos globales. Uno, grupos pequeños. Esto es una reinvención friki del efecto de las agrupaciones locales. Solo en los grupos pequeños puede predominar y puede avanzar el pensamiento disruptivo. Nunca va a salir de una gran ciudad, de un gran estado, por el consenso de millones de personas. El pensamiento novedoso y disruptivo es matemáticamente mucho más probable en grupos pequeños. Coordinados globalmente o apuntando a un mismo objetivo, se pueden alcanzar efectos globales, que es lo que desarrollan en la Universidad de Exeter, el Exxon y demás. La ciudadanía, se nos olvida, el gran potencial. Hay muchas cosas que la ciudadanía directamente ha podido y está pudiendo hacer. Francia y la Convención Ciudadana por el Clima, un 8% de cambios en la legislación del país. Bélgica, 500 días sin gobierno, no pasaba nada. La democracia deliberativa funcionaba perfectamente. Canadá, ¿cuántas veces nos han prometido los políticos que iban a cambiar la ley electoral? ¿Cuántas veces? ¿La han cambiado? Canadá, hartos, la Asamblea Ciudadana se cambió la ley electoral en varios estados. Australia, un jurado popular detiene la entrada de combustible nuclear. Dejarme de taxonomías y de llamarle energía verde a lo que no lo es. Me da igual. Aquí no entra combustible nuclear. Y no entra. Son potenciales que no sabemos usarlos, especialmente en países como España, que tiene mucha inercia histórica, vergüenza, timidez, dificultades para confiar en el poder de la gente. Los científicos, ahí me veis sujetando la pancarta, poco antes de ser arrestado por las fuerzas del orden, en los límites de lo que uno haría con gusto. Me encanta hablaros, me encanta hacer de asesor científico, escribir informes, artículos, reportajes, documentales, pero llevamos 30, 40, 50 años donde la movilización, los cambios no son paralelos a lo que está ocurriendo. No sé si es el lenguaje correcto, lo estamos aprendiendo sobre la marcha. Lo que sabemos es que hay que probar cosas distintas. 30, 40 años de decir
decir, en palabras más o menos prudentes, que la cosa va mal, no está llevando a la prioridad. Lo vemos con los retrocesos de Europa, la verde Europa, cambiando las taxonomías, relajando últimamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay razones para el optimismo y tenemos que cuidarlas mucho porque son el número quizá menos que las malas noticias. Las hay. Yo las colecciono como un tesoro porque aparte con los estudiantes de la universidad no me siento bien dejándoles solo las malas noticias. Imparto una asignatura que se llama Impactos de la actividad humana en la biosfera. Trabajamos juntos por buscar razones para el optimismo y ver hasta qué punto se pueden trasvasar esos ejemplos, si son realmente sólidos, etc. Las hay muchas. El sector privado no se puede ir de rositas, no le voy a dedicar mucho tiempo, pero son responsables del orden del 30 y un 50% de las emisiones. Tienen una responsabilidad desproporcionadamente grande. Pero lo que tenemos en nuestra mano es que no van a sobrevivir si no son auténticamente sostenibles. Es que no van a sobrevivir. Lo mejor es que lo vayan entendiendo y nosotros podemos animarles a que lo entiendan rápidamente. Con los cambios rápidos y profundos en el clima, en el medio ambiente, la regulación internacional, no van a sobrevivir. Así que en pocos años solo las empresas que entiendan que esto va en serio estarán ahí. No ya es que hagan mucho o poco dinero, es que no van a estar. ¿Por qué no hacemos más cosas? Estoy llegando al final, aunque no lo parezca. Una reflexión de 3 cosas, 2 no os van a sorprender. ¿Por qué no hacemos más? Pues las inercias, a nadie nos gusta cambiar. Es muy difícil cambiar, si has ido toda tu vida al trabajo en coche, ir en bicicleta. Ya. Y de ahí, si has estado toda tu vida votando a un partido, oye, cambiar a otro partido, y dejar de ir de vacaciones a tal, todo eso se ve como limitaciones. O le cambiamos el chip y lo vemos como oportunidades, nos sentimos orgullosos de afrontar una nueva era, el antropoceno hablábamos al principio, o si no, las inercias van a poder con nosotros. La segunda, las presiones de los grupos de interés, tampoco nos sorprende. En las cumbres del clima, la delegación más numerosa con diferencia es la de sumar a todos los representantes de las grandes petroleras. Tienen más representantes las petroleras sumadas que cualquier país. Por supuesto que nunca se les ha visto hacer nada por el Acuerdo de París, sino todo lo contrario. Pero fijaros, hay un asunto mucho más ladino, que es la hipocresía organizada. La hipocresía organizada es, por ejemplo, llamarle al gas y a la nuclear energía verde. Como decía este grafitero en Nueva York, the only sustainable growth is decgrowth. El único crecimiento sostenible es el decrecimiento. Pero decrecimiento no significa decrecer en todo mañana, sino hacer un calendario y elegir, poder crecer en lo importante, crecer en bienestar, en salud, en igualdad, en valores, y decrecer en Producto Interior Bruto, sí, en Producto Interior Bruto. ¿A quién le importa el Producto Interior Bruto cuando estás enfermo? Bueno, pues estas cosas las entiende a veces mejor un grafitero que un político. Tenemos acuerdos, tenemos el Acuerdo de París, tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, tenemos la Europa en su Green Deal. Bastaría con que cumpliéramos estas cosas, ¿no? Así que, como reflexión última, realmente no acabamos de cambiar todavía de rumbo y a veces parece que damos hasta marcha atrás porque creo que aún no comprendemos de verdad lo que está en juego. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias, Fernando. Wow, tanta información, ¿verdad? ¿Cómo estáis? ¿Hay sonrisas? ¿Hay preocupación? Hay un poco de todo, me imagino. Ha sido muchísima información. Y es mucho. Tenemos poco tiempo y tenemos muchas cosas que hacer hoy, esta tarde. Espero que os quedáis con nosotros toda la tarde porque queremos trabajar un poco en grupo lo que nos acaba de presentar Fernando. Queremos trabajar un poco en la inteligencia colectiva en un pequeño grupo que es el grupo de Ibiza, lo que habla Fernando. Muchísimas gracias, que la verdad, yo creo que al más de uno nos ha abierto un poco los ojos.